Deténete un momento. Respira profundo. Esto no es una palabra más, no es solo un texto, ni una oración repetida. Esto es una declaración viva, una proclamación de fe, una llave espiritual que activa lo que Dios ya decidió derramar sobre tu vida, tu familia y tu futuro. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Dios te trajo hasta acá porque hay algo que necesita ser afirmado, restaurado y fortalecido dentro de vos. Hoy no te levantás débil, hoy te levantás sostenido por el cielo. Declaro con autoridad espiritual que la bendición del Señor reposa sobre tu vida de manera tangible, constante y creciente. No una bendición momentánea, no una emoción pasajera, sino una bendición establecida, firme, arraigada en el amor eterno de Dios. Declaro que no caminas a la deriva, ni dependés del azar, ni estás a merced de las circunstancias. Caminas bajo el diseño perfecto de aquel que te formó, te llamó por tu nombre y determinó tus tiempos antes de que dieras tu primer paso. Hoy se alinean pensamientos, emociones y espíritu con la verdad de Dios. Toda palabra que no proviene del cielo pierde peso, pierde fuerza y pierde autoridad sobre tu mente. Se apaga la voz del temor, del desánimo y de la duda. Se enciende la voz de la fe, de la esperanza firme y de la convicción profunda de que Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Declaro que el favor del Señor te rodea como un escudo invisible pero poderoso. Donde antes sentías resistencia, hoy comienza a fluir la gracia. Donde había cansancio acumulado, hoy hay renovación interior. Donde hubo lágrimas silenciosas, Dios derrama consuelo que sana sin dejar cicatriz. No estás solo en esta etapa. Dios camina delante de vos, allanando caminos, corrigiendo rumbos y sosteniéndote cuando tus fuerzas parecen insuficientes. Proclamo que este tiempo no es de retroceso, sino de afirmación. No es de pérdida, sino de revelación. Todo lo que parecía detenido empieza a ordenarse. Todo lo que parecía confuso empieza a tomar sentido. Dios no desperdicia procesos, Él los usa para formar carácter, profundidad y dependencia verdadera de su presencia. Declaro que tu interior se fortalece, no con una fuerza ruidosa, sino con una fortaleza serena, firme, inconmovible. Esa fortaleza que no grita, pero resiste, que no se impone, pero permanece, que no nace del orgullo, sino de la certeza de que Dios es fiel. Hoy tu corazón se afirma en promesas que no fallan y en una verdad que no cambia con el clima de las circunstancias. Declaro que la paz de Dios, esa paz que no depende de que todo esté perfecto, comienza a gobernar tu mente, no como ausencia de problemas, sino como presencia activa de Dios en medio de ellos. La ansiedad suelta el control. La preocupación deja de marcar el ritmo. El descanso vuelve a ocupar su lugar legítimo en tu alma. Hoy Dios te recuerda quién sos. No sos lo que falló, no sos lo que perdiste, no sos lo que otros dijeron. Sos hijo, sos llamado, sos sostenido, sos amado. Y desde esa identidad correcta, todo empieza a ordenarse. Declaro que este es el comienzo de una etapa donde tu fe deja de ser solo resistencia y empieza a ser expectativa viva, donde ya no solo aguantás, sino que esperás con confianza, donde entendés que Dios no llega tarde, llega justo, y cuando Él actúa, nada queda igual. Declaro que Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchas veces pasa desapercibido, no solo en los grandes milagros visibles, sino en cada detalle que sostiene tu día. Declaro que al despertar, tu alma es cubierta por misericordia nueva. Al caminar, tus pasos son afirmados. Al descansar, tu mente es guardada. No hay momento del día que esté fuera del alcance del cuidado de Dios. Proclamo que toda carga que fuiste acumulando en silencio comienza a soltarse. Esas preocupaciones que llevabas sin decir, esas batallas internas que parecían invisibles para otros, hoy son vistas por Dios, y Él no las ignora. Él las toma con ternura y poder. Declaro que no tenés que cargar solo lo que Dios nunca te pidió que sostengas. Hoy entregás el peso y recibís alivio, entregás el control y recibís paz. Declaro restauración profunda en las áreas donde el cansancio se volvió normal, donde la esperanza se fue debilitando por la espera prolongada. Dios no está molesto con tu proceso. Él está presente en él,
Proclamo que la fuerza del Señor se manifiesta justo ahí donde sentías que ya no podías más. Cuando tus recursos se agotan, su gracia se multiplica. Declaro que la provisión de Dios llega en el tiempo correcto y de la manera correcta, no siempre como lo imaginabas, pero siempre como lo necesitas. Proclamo puertas que se abren con favor, ideas que traen claridad, oportunidades que nacen sin esfuerzo forzado. Declaro que no vivís bajo escasez emocional, espiritual ni material, porque el Señor es tu pastor y nada te falta en lo esencial. Hoy se reordena tu relación con el tiempo. Dejas de vivir corriendo, presionado, comparándote. Empezás a vivir confiado, sabiendo que Dios no se atrasa y no se adelanta. Él cumple. Declaro que aprendes a esperar sin ansiedad y a avanzar sin miedo. Cada paso tiene valor, cada etapa tiene propósito. Proclamo que tu interior se vuelve tierra fértil. Lo que Dios deposita en vos no se pierde, no se seca, no se diluye, da fruto en su temporada. Aunque hoy no veas resultados inmediatos, declaro que la semilla está viva. Dios trabaja en lo profundo antes de manifestarse en lo visible. Declaro que tu mente se renueva. Los pensamientos repetitivos de fracaso, culpa o insuficiencia pierden poder. En su lugar se establece una verdad más firme. Dios es suficiente y Él no se equivoca con vos. Hoy dejas de hablarte con dureza y empezás a hablarte con la misma gracia con la que Dios te mira. Proclamo que en medio de las responsabilidades, las decisiones y las exigencias diarias, la paz no se pierde. No porque todo sea fácil, sino porque Dios es fiel. Él te enseña a caminar con equilibrio, a decir que no cuando es necesario, a cuidar tu corazón sin endurecerlo. Declaro que tu fe madura. Ya no depende solo de emociones altas o resultados rápidos. Es una fe estable, profunda, enraizada. Una fe que confía incluso cuando no entiende. Una fe que descansa incluso cuando no tiene todas las respuestas. Y en este proceso, Dios no solo te sostiene, te transforma. Declaro que Dios comienza una obra de sanidad profunda en los lugares que pocos ven y casi nadie entiende. No solo sana lo evidente, sino también aquello que aprendiste a callar para seguir adelante. Hoy Dios entra en esas memorias que aún pesan, en esas experiencias que dejaron marcas invisibles y derrama su amor restaurador. Nada está demasiado roto, nada está demasiado lejos, nada es imposible para Él. Proclamo que tu corazón ya no vive a la defensiva. Dios no te sana para que te endurezcas, sino para que vuelvas a confiar con sabiduría. Hoy soltás el miedo a volver a intentar, a volver a creer, a volver a esperar, no porque todo sea seguro, sino porque Dios es fiel. Declaro que el amor de Dios te envuelve de tal manera que la herida deja de gobernar tus decisiones. Declaro que tu identidad se afirma en la verdad y no en las circunstancias. No sos definido por los errores del pasado, ni por los silencios del presente, ni por la incertidumbre del futuro. Sos definido por la voz de Dios, que te llama hijo, que te llama amado, que te llama capaz. Hoy se rompe toda mentira que intentó hacerte sentir insuficiente, invisible o descartable. Proclamo que la espera ya no te desgasta como antes. Antes era ansiedad, ahora es confianza. Antes era duda, ahora es preparación. Dios no te tiene detenido, te está formando. Cada día de espera fortalece tu carácter, profundiza tu fe y afina tu oído espiritual. Aprendes a escuchar más a Dios y menos al ruido exterior. Declaro que aún en medio de la tormenta, tu interior permanece firme. Tal vez el viento sigue soplando, pero ya no te arrastra. Tal vez las olas siguen moviéndose, pero ya no te hunden. Porque tu fe ya no está apoyada en emociones cambiantes, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Proclamo que aprendes a descansar sin culpa, a detenerte sin sentir que estás fallando, a respirar sin sentir que perdés el control. Dios no te mide por tu rendimiento, te ama por quien sos. Hoy entendés que descansar también es un acto de fe. Declaro que tu alma se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Reconoces su paz incluso en medio del ruido. Reconoces su guía incluso cuando el camino no está claro. Él te habla con suavidad, te corrige con amor y te afirma con verdad. Proclamo que la fortaleza interior que Dios está formando en vos no depende de lo externo.
No se quiebra con una mala noticia, no se apaga con una demora, no se derrumba con una crítica. Es una fortaleza silenciosa, profunda, anclada en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida es difícil. Hoy tu fe deja de ser solo resistencia y se convierte en descanso confiado. Ya no luchás por sobrevivir espiritualmente, empezás a vivir espiritualmente, y eso lo cambia todo. Declaro que la protección del Señor te rodea de manera constante y sobrenatural, no una protección frágil, sino una cobertura firme, establecida por el Dios que no duerme ni descansa. Proclamo que tus entradas y salidas están guardadas, que tus decisiones están cubiertas y que tu camino está bajo vigilancia divina. Aun cuando no sos consciente de los peligros evitados, Dios ya estuvo ahí, adelantándose, cuidándote y preservándote. Declaro que ninguna obra contraria prospera en tu vida, no porque no haya intentos, sino porque hay autoridad espiritual establecida. Toda palabra que fue lanzada para debilitarte pierde poder. Toda intención que no proviene de Dios se disuelve. Todo plan que buscaba desviarte se frustra. Caminás bajo el amparo del Altísimo y eso marca la diferencia. Proclamo que se despierta en vos una autoridad interior que no es arrogante, pero sí firme. Ya no dudás de tu lugar, ya no pedís permiso para existir, ya no vivís minimizando lo que Dios puso en vos. Entendés que la autoridad espiritual nace de la identidad correcta. Sabés quién sos en Dios y desde ahí hablás, decidís y actuás. Declaro que tu mente se fortalece. Ya no sos fácilmente sacudido por el miedo ni dominado por pensamientos repetitivos de derrota. Hoy discernís qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Elegís creerle a Dios por encima de las circunstancias. Elegís pararte en la verdad, incluso cuando lo visible intenta contradecirla. Proclamo que hay victoria interior aún antes de que la victoria externa se manifieste. Porque la verdadera victoria comienza cuando el alma deja de estar en guerra consigo misma. Hoy haces las paces con tu proceso, con tu historia y con el tiempo de Dios. Dejas de pelearte con lo que no podés controlar, y empezás a confiar en aquel que lo controla todo. Declaro que Dios fortalece tu espíritu para no reaccionar desde la herida, sino desde la sanidad. No respondés desde el enojo, sino desde la sabiduría. No actúas desde la impulsividad, sino desde la dirección del Espíritu Santo. Esa es una señal clara de madurez espiritual. Proclamo que aún en los días difíciles no perdés la visión. Podés estar cansado, pero no rendido. Podés estar en proceso, pero no derrotado. Dios no te está preparando para sobrevivir apenas, te está preparando para caminar con firmeza, con paz y con autoridad. Declaro que se alinean tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con el propósito de Dios. Lo que decís comienza a reflejar lo que crees, y lo que crees está cada vez más alineado con la verdad del cielo. Tu vida empieza a hablar sin necesidad de gritar. Hoy entendés que la autoridad espiritual no se impone, se sostiene. No se demuestra con ruido, se manifiesta con coherencia. Y Dios te está llevando a ese lugar de estabilidad profunda. Declaro que tu vida no es un accidente ni una coincidencia. Está profundamente entrelazada con el propósito eterno de Dios. Antes de que tomaras forma, Él ya había pensado en vos, ya había diseñado tus dones, ya había establecido los tiempos y los encuentros necesarios para que caminaras en plenitud. Proclamo que hoy se renueva tu entendimiento y comenzás a ver tu historia con otros ojos. No como una suma de errores o demoras, sino como un camino que Dios fue usando para formarte. Declaro que Dios aclara tu dirección. Donde había confusión, hoy hay discernimiento. Donde había múltiples voces, hoy reconoces la voz del pastor. No necesitas tener todo resuelto para avanzar, necesitas confiar en aquel que guía paso a paso. Proclamo que cada decisión importante es acompañada por la paz de Dios, esa paz que confirma cuando algo viene del cielo. Declaro bendición sobre tu familia, sobre los que están cerca y sobre los que están lejos, sobre los que caminan con fe y sobre los que aún están en proceso. Proclamo que el amor de Dios alcanza cada generación, sana vínculos quebrados, restaura diálogos interrumpidos y vuelve a unir lo que parecía perdido.
Tu familia no está fuera del alcance de Dios. Declaro que tu hogar, sea grande o pequeño, actual o futuro, es un lugar de refugio, de paz y de presencia divina. Un espacio donde la gracia tiene más peso que el error y donde el perdón es más fuerte que el orgullo. Dios establece orden, cuidado y amor sincero en cada relación. Proclamo que lo que Dios está haciendo en vos no termina en vos, se extiende, se multiplica, se transforma en legado. Tus decisiones de hoy abren caminos para los que vienen detrás. Tu fe silenciosa deja huellas profundas. Tu obediencia, aun en lo pequeño, tiene impacto eterno. Declaro que se rompen patrones que no venían de Dios. Cadenas emocionales, espirituales y mentales se cortan. No repetís historias de dolor, escribís historias de redención. Dios te usa como punto de inflexión, como comienzo de algo nuevo. Proclamo que vivís con propósito, no solo con obligaciones, que entendés que tu vida es una semilla sembrada en el tiempo, y que cada acto de amor, cada palabra de fe y cada paso de obediencia tiene valor eterno. Nada de lo que entregás a Dios se pierde. Declaro que caminás con la conciencia de que Dios va con vos, no detrás, no lejos, sino a tu lado, guiándote, afirmándote y recordándote que su fidelidad alcanza a 1000 generaciones. Hoy me presento delante de Dios tal como soy, sin máscaras, sin defensas, sin pretensiones, no desde la perfección, sino desde la entrega. Declaro que mi vida está en sus manos y que no hay lugar más seguro para estar. Consagro mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones y mis tiempos al Señor. Todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece. Declaro que descanso en Dios, no un descanso superficial, sino un descanso profundo, consciente, confiado. Dejo de luchar contra lo que no puedo cambiar y entrego a Dios lo que nunca estuvo bajo mi control. Hoy mi alma se aquieta, mi respiración se ordena, mi interior se alinea con la paz del cielo. Proclamo que la esperanza vuelve a ocupar su lugar. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme, anclada en la fidelidad de Dios. Aunque el camino aún tenga curvas, aunque algunas respuestas todavía no hayan llegado, elijo confiar. Elijo creer que Dios sigue escribiendo mi historia con amor, sabiduría y propósito. Declaro que no vivo desde el miedo al futuro, sino desde la certeza de que Dios ya está allí. Él ya vio lo que viene, ya preparó la gracia necesaria y ya dispuso la fuerza que voy a necesitar. No enfrento mañana con ansiedad, lo enfrento con fe. Proclamo que mi vida da fruto, no por esfuerzo humano, sino por permanecer conectado a la fuente correcta. Dios me enseña a dar fruto en mi tiempo, sin compararme, sin apresurarme, sin desvalorizar el proceso. Todo lo que Él produce en mí es bueno, es sano y es duradero. Declaro que mi corazón permanece sensible, aun después de las pruebas. No me cierro, no me endurezco, no me apago. Sigo creyendo, sigo amando, sigo esperando, porque Dios no me llamó a sobrevivir, me llamó a vivir con plenitud. Proclamo que mi voz tiene peso espiritual, que mis palabras llevan vida, no destrucción, que lo que declaro en fe se alinea con la voluntad de Dios. Hoy hablo bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi presente y sobre mi futuro. Declaro que camino acompañado. Dios va conmigo. Me cubre cuando me siento vulnerable, me corrige cuando me desvío y me sostiene cuando me canso. Su presencia no me abandona en ningún momento. Hoy cierro esta declaración con gratitud. Gratitud por lo que Dios ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que aún no veo, pero sé que vendrá. Mi confianza está puesta en Él. Mi esperanza está firme. Mi corazón descansa. Declaro, proclamo y recibo todo esto en el nombre de Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, no pases de largo. Seguinos, comparte este mensaje y suscríbete para que más vidas sean alcanzadas. Decláralo con fe escribiendo amén en los comentarios y sembra bendición en otros.